Derecho Financiero trabajó como coordinador ejecutivo de la presidencia del Banco de Inversión y Comercio Exterior y fue asesor del directorio del Banco Central de la República Argentina. ¿Cómo estás? Un gusto. Por otro lado, el ¿Bien? juicio sobre la deuda ¿Tenemos pública para pasar? argentina ante los tribunales de New York a cargo del doctor Francisco Ferrer, Hay que pasarlo de... magíster en Finanzas Públicas Provinciales y Municipales de la Facultad de Ciencias Sí. Económicas de la Universidad de La Plata, Y yo- profesor titular de Administración Financiera de la Especialización y Derecho Administrativo de la Universidad Católica de La Plata, profesor adjunto de Derecho Público Provincial y Municipal de la Universidad de La Matanza, jefe de Trabajos Prácticos de Finanzas Públicas en la Universidad de Buenos Aires, juez en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Moderadora, doctora Marcela Monti. Marcela Monti es abogada por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Administrativo Económico por la Universidad Católica de Buenos Aires. Además es profesora adjunta, jefe de Trabajos Prácticos y ayudante de primera y segunda en diferentes universidades nacionales. Se ha desempeñado como funcionaria en la Justicia Contenciosa Administrativa Federal Provincial y actualmente como secretaria del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, número 19. Ha publicado varios artículos en las materias vinculadas al derecho administrativo y al derecho procesal. Es coautora del libro Manual de Jurisprudencia y Doctrina, bajo la dirección de la doctora Estela Sacristán, de Editorial La Ley. Pueden comenzar. Muy bien, empezamos. Buenos días a todos. Agradezco al doctor Corbalán por la invitación, al doctor Corti y a María Victoria Ibero, que fue quien nos hizo el seguimiento para que hoy pudiéramos estar acá. Por supuesto, quiero agradecerles la presencia a todos ustedes, estudiantes, colegas, que han venido hoy. Básicamente, siempre el doctor Corti me desafía a hablar de temas que uno ha trabajado, los conoce profundamente, pero después hay que intentar conceptualizarlos, ¿no? Y en especial temas económicos, o muy tratados por la ciencia económica, y menos tratados por la ciencia jurídica. Entonces, en general, nuestro método es siempre intentar tirar el hilo desde la Constitución y veamos, bueno, dónde empezamos a ver que aparece algo parecido a lo que llamamos el programa monetario. Después vamos a ver bien a qué nos estamos refiriendo. Pero básicamente encontramos la cláusula, la famosa cláusula presupuestaria, el inciso 8, artículo 75, encontramos que está en negrita, ¿no?, que fijar anualmente, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas. Vemos acá el contenido político del presupuesto, el contenido de control del presupuesto y el contenido de planificación del presupuesto. Cuando nosotros vamos hacia la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control, vemos en el artículo 24, dice, el Poder Ejecutivo fijará anualmente los lineamientos generales y en el tercer párrafo dice, se consideran como elementos básicos para iniciar la formulación del presupuesto el programa monetario y el presupuesto de divisas. Y después dice, el programa monetario y el presupuesto de divisas serán remitidos al Congreso Nacional a título informativo como soporte para el análisis del proyecto de ley de presupuesto. Básicamente, tenemos que ver que cuando analizamos el mensaje del presupuesto, nos vamos a encontrar con una primera introducción donde viene un resumen de este programa monetario. Y también lo vamos a encontrar en una antelación que obligatoriamente debe hacer el Banco Central de la República Argentina de ese programa monetario para el año siguiente. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Que si, como plantea Horacio Corti en el Derecho Constitucional Presupuestario, si el cálculo de recursos es de alguna manera la razón del presupuesto en cuanto a presupuesto de gastos, no me cabe duda que el programa monetario, que es un documento al que se le presta muy poca atención, es gran parte del fundamento de ese presupuesto. ¿Por qué? Porque, como sabemos, el presupuesto
es un instrumento también de planificación y es un instrumento que nos viene a decir lo que creemos que va a suceder a lo largo del año. Puede no suceder, pero creemos que puede suceder. Y los fundamentos de lo que va a suceder están en gran parte en ese programa monetario al que generalmente se le presta muy poca atención. Por ejemplo, hay países que hacen estudios sobre la influencia del plan monetario sobre la economía, sobre el desempeño de la economía. En Chile se calcula que es el 90% de la ponderación de ese plan monetario sobre el desempeño de su economía. En nuestro país las encuestas que se hacen con especialistas le dan aproximadamente el 50%, lo que de alguna manera nos demuestra la importancia que tiene un documento que solo lo leen los especialistas. Bien, si nos ponemos ahora a ver qué es el plan monetario, ahí hicimos una primera definición que es propia. ¿Por qué? Porque en realidad justo estamos en un momento en el cual la crisis financiera internacional está dando por tierra con todos los supuestos anteriores y todo está en revisión y todavía no hemos salido y encontrado la fórmula, digamos, definitiva para la etapa que viene. Básicamente podemos decir que el programa monetario es un instrumento por el cual el Estado explicita su visión del contexto económico externo e interno y anuncia sus objetivos de política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria. Esos 4 elementos como mínimo, con el fin de enviar una señal a los decisores políticos y económicos para que estos fijen expectativa de desempeño económico. Básicamente, a través de este documento lo que se espera es que los empresarios, los inversores, el pueblo en general decida qué va a hacer con su dinero de la manera más transparente posible. El Estado le debe avisar y le debe decir, este año o el año que viene estamos pensando en hacer esto con la economía. Por eso es tan importante que sea claro, que esté bien escrito y que llegue a esos decisores políticos económicos. ¿Por qué es que son importantes este tipo de documentos acá y en otros lugares del mundo? Porque en realidad el Estado y los bancos centrales buscan orientar la economía hacia un lugar. Si de alguna manera logran a través de estos documentos propender a que la gente ahorre, si es que quiere que ahorre, o que gaste, si es que la gente debe gastar, o que compre bienes de capital, o que invierta en la industria nacional, a través de este documento debería incentivar a esos actores a que lo realicen. Porque esto es como decía el estratega chino Sun Tzu, ¿no? Decía, la mejor guerra es la que se gana sin disparar ningún tiro o sin librar ninguna batalla. Básicamente, con solo enunciar la política monetaria, en muchos países es suficiente para que los actores económicos y sociales tomen una decisión a lo largo de ese año. Esto, digamos, en las economías muy desarrolladas es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque los bancos centrales regulan la tasa y con eso los consumidores saben si van a comprar licuadoras o van a comprar casas. En cambio, en países emergentes o en países con menos desarrollo financiero como el nuestro, se requieren de otros elementos para lanzar esas señales. Básicamente, ahí abajo tenemos básicamente los 4 componentes de una política, de un programa monetario, que es la política monetaria, la política crediticia, la política financiera y la política cambiaria. De más está decir que en nuestro país influye mucho la política cambiaria porque es natural que la gente mire primero cuando se levanta a cuánto está el precio del dólar, digamos, ya sea el blue que se le denomina, el oficial, etc. Estamos muy influenciados por la política cambiaria y siempre se la buscó tomar como un ancla para inducir conductas de la población y de los decisores. Ahora, si vemos del otro lado, vemos la política económica en general, la política fiscal y productiva, y básicamente esos componentes le tocan como responsabilidad básica a los ministerios de Economía, la Secretaría de Hacienda, Ministerio de Producción, etc. Lo que debe existir para que este documento sea creíble por los decisores económicos, la población, etc.,
una gran coordinación entre estos dos niveles. Si no hay coordinación, lo que sucede es que no es creíble el documento y no es tomado como un documento que pueda ser una guía para la toma de decisiones. Bien, bueno, si pasamos un poco a cuál es la situación o de dónde venimos. Venimos de una etapa que los economistas han denominado la gran moderación, ¿sí? Esto se le denomina así porque durante unos 20 años, a través del control de los bancos centrales de la oferta de dinero y de crédito a la población, se lograron virtuosamente una gran cantidad de objetivos. Se logró bajar la tasa de inflación, se logró niveles de crecimientos moderados, se lograron de alguna manera neutralizar los shocks externos por una caída o subida muy rápida de las materias primas. Entonces se vivió un momento, repito, para los países desarrollados de gran tranquilidad y de crecimiento sostenido y moderado. A esta etapa se lo ha denominado la gran moderación. Con la crisis del 2008, básicamente esto es lo que entra en crisis, esta etapa de la gran moderación. ¿Cuáles sean los conceptos centrales de la gran moderación? Básicamente, la aplicación de estos 4 criterios en la política monetaria, ¿no? Por un lado, independencia y autonomía de los bancos centrales. Por otro lado, la metodología denominada objetivos de inflación, Inflation Targeting, ET. Tercero, la flexibilización de los tipos de cambio. Y cuarto, la liberación total de los flujos de capital entre los países. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco en nuestro país, nos vamos a dar cuenta que, si bien todos decían que estábamos incorporados al mundo, etc., la tercera de estas cuestiones durante la convertibilidad en realidad no se aplicó. Lo que teníamos era un control de, de cambios de un dólar, un peso. O sea que no estábamos en estos 4 elementos institucionalmente estructurados. Y creo que podemos decir que fue una de las razones por las cuales entró en crisis el sistema. Básicamente todo este esquema que conformó un gran consenso entre los bancos centrales con más o menos desarrollo, entra en una severa crisis durante de alguna manera la crisis financiera internacional que aún hoy se está atravesando principalmente en Europa. Si vemos la carta orgánica nuestra desde el punto de vista institucional, en el lado izquierdo vamos a ver la anterior formulación del artículo 3, ¿sí? En el lado derecho vamos a ver la nueva formulación. ¿Qué es lo que hubo como cambio? Que mientras en la carta orgánica anterior se fijaba un único objetivo para el Banco Central, que es preservar el valor de la moneda, con la nueva carta orgánica se apuntan a 4 objetivos. ¿Ven? La estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo con equidad. Esto, de alguna manera, es producto de un gran debate en el mundo sobre cuál es la función de los bancos centrales, si concentrarse en un solo objetivo o tener objetivos múltiples. En general, los teóricos nacionales, ya con bastante antelación, antes de la crisis financiera internacional, veían que nuestro Banco Central requería de mayor cantidad de objetivos. ¿Por qué? Porque muchas veces se entraba en contradicción entre lo que se buscaba por un lado y los efectos deseados. Todos sabemos, acá hay muchos decisores políticos y hay administradores públicos, que cualquier medida pública que tomemos puede tener un efecto deseado y efectos no deseados. En este caso pasa lo mismo, pero con una gran diferencia. Se dan a una enorme velocidad. Una medida del Banco Central de subir los encajes bancarios tiene efecto en 48 o 24 horas. Entonces, esos efectos pueden ser los deseados. El hecho de decir, bueno, una absorción de la masa monetaria. Pero también puede tener efectos no deseados inmediatos. Una suba de la tasa de interés, un encarecimiento de los créditos, una caída en los consumos,
cierre de fábrica, millones de personas en la calle. Digamos, se puede lograr efectos deseados y no deseados a una gran velocidad y, digamos ahora sí, violencia. Por lo tanto, tiene mucha importancia cada una de las decisiones y cómo cada una de las decisiones es compensada con otra. Por ejemplo, hemos visto durante todo el periodo, podríamos decir, Prat-Gay redrado en el Banco Central, donde el Banco Central acumulaba reservas, ¿sí? Lo que hacía era comprar divisas, ¿con qué? Con plata que emitía el Banco Central o autorizaba a emitir el Banco Central. Y todos nos quedamos con esa idea, que había un aumento en la cantidad de dinero del mercado y que eso podía provocar inflación. Sin embargo, los bancos centrales con una mano emiten dinero y compran dólares y con otra mano emiten bonos el mismo día y van esterilizando, ¿me comprenden?, la cantidad de dinero que los bancos centrales consideran que puede estar provocando presiones inflacionarias. La coordinación de todo el arsenal de instrumentos que tienen los bancos centrales, ya más que una técnica es un arte, porque un error en cuanto al tiempo, al timing de opción y de utilización de cada una de esas medidas puede ser catastrófico. Entonces, una medida que en algún periódico nosotros leamos que puede ser favorable, en realidad deberíamos ver en qué puede provocar graves perjuicios, porque puede provocar o inflación o puede provocar una suba de las tasas. Acá vemos entonces cómo pasamos de los objetivos únicos a los objetivos múltiples en la nueva formulación de la Carta Orgánica del Banco Central. En el artículo 4 vemos básicamente a la derecha todos los mecanismos que tienen los bancos centrales para intervenir. Básicamente regula la sanidad del sistema financiero. El clásico de los bancos centrales es regular la cantidad de dinero y crédito, ¿a través de qué? De la modificación en las tasas de interés, ¿sí? Después vemos contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales, muy importante, en especial en aquellos países como el nuestro, que tenemos monedas que son débiles, que en determinado momento rápidamente son cambiadas por dólar o por una moneda de otro país. Bueno, se sabe que un buen mercado de capitales le da, un profundo mercado de capitales le da la posibilidad a los inversores, a quienes tienen algo de ahorro, le da una serie de menús como para que vayan y hagan sus inversiones. Por ejemplo, en vez de ir a comprar dólares, que inviertan en Techin. Bueno, no sé si hay alguien de Techin acá, pero bueno, básicamente en alguna empresa que la vean como, digamos, sólida y que deriven sus inversiones hacia ahí, ¿no? Como un incentivo a proteger la propia moneda. Bueno, dice ejecutar la política cambiaria. Esto significa la posibilidad de que los bancos centrales actúen en forma que se llama spot, o sea, en el día, en la compra y venta de dólares, o a futuro, en el sentido de, al actuar a futuro, lo que hace es ir fijando hacia adelante un precio y también generando expectativas de cuánto va a valer, por ejemplo, el dólar, el euro, en un determinado tiempo, y de esa manera va mejorando el perfil. Después, básicamente, ¿dónde vamos a encontrar también otro informe importante? Lo vemos en el artículo 10 de la Carta Orgánica, que dice que deberá presentar un informe sobre sus operaciones. ¿A quién? Al Honorable Congreso de la Nación. Y aquí vemos el link entre la delegación legislativa de toda la política monetaria que se ha hecho del Congreso al Banco Central, cómo el Congreso tiene oportunidad, aunque sea una vez por año, de controlarlo, y cuando existan desvíos sobre este programa monetario, cómo el Congreso puede llamar al presidente del Banco Central o a sus directores para dar informe de por qué esto sucede. Son medidas de coordinación, ¿no? Bueno, básicamente el programa financiero lo vamos a ver en el artículo 42 de la Carta Orgánica, y se deberá publicar antes del inicio de cada ejercicio anual sus objetivos, planes, etcétera, como un documento importante
institucionalizado para, de alguna manera, dar cuenta de lo que va a pasar, etcétera, como una medida también de transparencia. No sé cómo estamos. ¿Bien? Bueno, para tener más o menos una idea de cómo está, como esto es fuente de Banco Central de la República Argentina, vemos en Argentina el crédito como porcentaje del Producto Bruto Interno. Y vemos cómo en el año 98 estábamos bastante altos, en 25%, pero básicamente más de la mitad eran préstamos en dólares. Esto vemos el proceso de dolarización de ese momento de la economía. Hoy en realidad estamos en 16, pero es muy poquito lo que hay en dólares y la mayoría lo tenemos en pesos, lo que de alguna manera mejora el perfil de los deudores, etc. Pero vemos que si lo comparamos con otros países, vemos Portugal o España que están en un 200% de su PBI de préstamo, también así se arriesgaron y así tienen sus problemas, ¿no? Pero Estados Unidos, donde lo vemos en un 60%. En los países emergentes está en promedio un 80% del PBI y fíjense, nosotros estamos últimos ahí en Latinoamérica con el 15%, ¿no? Básicamente, lo que demuestra los datos del Banco Central, estamos en 15 y 16%. Básicamente, lo que quiere significar esto es que realmente se requiere de un sistema financiero que de alguna manera apoye a la industria nacional, a la posibilidad de bienes durables, etc. Si miramos un poquito ahora sí la política crediticia, ¿no? Este son un ejemplo del actual programa monetario, ¿no? Nos vamos a dar cuenta, mirando digamos, la barra de la derecha, cómo el perfil de préstamos de los adelantos del Bicentenario, el 71% corresponde a industria manufacturera. Lo que se quiere dar es un perfil favorable a la producción de bienes industriales en nuestro país y se logra de esa manera. Ahora, en contra, si ven las barras verdes, dice monto desembolsado y arriba montos adjudicados. Vemos que es muy lento el desembolso y el desembolso es la plata de verdad, estamos claros, ¿no? Es la posibilidad de acceder a ese crédito. Los otros son adjudicados y algún día se harán. Entonces lo que quiere mostrar esto es que la política crediticia es tendiente a beneficiar a las pymes. En este caso, lo mismo. Fíjense en el año 2000 cómo prácticamente en cuanto a la política financiera había una gran dolarización de los préstamos, ¿sí? Y si nos fijamos en cambio en la barra de octubre del 2012 vemos que el 92% es en pesos. Si vamos a ver los depósitos en moneda que hay en los bancos, vemos que mientras en diciembre de 2001 el 65% eran argendólares, lo que preanunciaba la crisis que íbamos a tener después, ahora el 90% es en pesos. Todo esto no es en sí mismo una excelente noticia. Es bueno, pero también tenemos que ver que hubo una fuga de alrededor del 50% de los depósitos en dólares que estaban en los bancos, que hoy están en los colchones o abajo de las baldosas de las casas. Digamos, eso no es en sí mismo positivo porque es dinero que no está circulando en el sistema bancario y financiero, ¿sí? Pero bueno, son datos oficiales del programa monetario. Y después, la política monetaria, digamos, propiamente dicha, nosotros ahí lo que vemos es la curva de depósitos a plazo en el sector privado. Y vemos cómo ha aumentado la tenencia de dinero en poder del público, digamos, lo que se llama el M3, que sería circulante, más cajas de ahorro, más plazo fijo, y vemos que hay un enorme crecimiento. Esto en sí mismo no tiene por qué provocar inflación, pero creo que no nos podemos mentir entre nosotros, hay inflación, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo en eso. Y fíjense que dice en la parte de abajo, el Banco Central esterilizará parte de la expansión generada por la intervención cambiaria en un 30%. Lo que está anunciando el plan monetario
es que se va a prender una gran aspiradora, o se está prendiendo, de recuperación de esa plata. ¿Por qué? Porque es evidente que esto está provocando algún tipo de presión inflacionaria. Básicamente, con respecto a la política cambiaria, si uno ve, son todos ejemplos, hay varios cuadros más, si ustedes lo pueden bajar de internet, yo seleccioné los que pueden ser más claros. Acá vemos la balanza comercial, ¿no? Y vemos que estamos superavitarios. Ahora bien, la balanza comercial es la balanza de productos, donde Argentina en este momento tiene un superávit. Ahora, si leemos más profundamente, vemos que en realidad, si a esto le sumamos pagos de intereses de la deuda y de alguna manera servicios digamos, en dólares hacia el exterior, la balanza está equilibrada. Esto, que está dicho de una manera un poco escondida y demás, lo que está diciendo es que el superávit aquel se va perdiendo. Está equilibrado, pero en cualquier momento pasa a rojo. Son todas las señales que podemos ver en un programa monetario, ¿sí? Y después, bueno, acá termina esta parte. Básicamente, si uno mira las políticas recomendadas en 4 párrafos en la página 5 del programa monetario, ahí se, de alguna manera, da las pistas de lo que va a suceder en los próximos meses, ¿no? Si lo encuentro lo vamos a leer, pero básicamente dice, respecto de la política cambiaria y de reservas internacionales, el objetivo es mantener el régimen de flotación administrada, o sea, la intervención permanente, y está muy bien, del Banco Central en la política cambiaria, y consolidar la acumulación de reservas. Sabemos que se están perdiendo reservas en los últimos días, en los últimos meses. Dice, eso con respecto a la política cambiaria. Con respecto al objetivo de política crediticia, apoyar las pequeñas y medianas empresas. En cuanto a la política financiera, aumentar la inclusión y democratización del acceso a los servicios financieros por parte de la mayor cantidad de gente. Todos párrafos del programa monetario. Y dice, considera estratégica la función que viene desempeñando el Banco Central en términos de financiamiento del Tesoro. Son los adelantos que el Banco Central le da digamos, al Tesoro Nacional. Tema titular de los diarios permanente. O sea, se continúa con esa política. Dice, y por último, dice, se determina política monetaria acorde con el mandato múltiple, eso que vimos en el artículo 3. ¿Sí? Básicamente, y para concluir, una reflexión. Este tipo de documentos se le presta bastante poca atención, son cortitos, claros, no tienen gran dificultad de lectura, como hemos visto acá, y teniendo un rato uno los puede leer con bastante tranquilidad, pero son documentos fundamentales. A veces escucho a diputados de la oposición, a periodistas decir todo es un dibujo, no lo vamos a debatir, todo es un dibujo. O a diputados, senadores, oficialistas decir, en definitiva, aprobémoslo rápido, que hay poco tiempo, y este tipo de documentos no tiene el debate que debería tener. Mi recomendación es que hay mucha información, tanto en el presupuesto como en este tipo de documentos de política monetaria, que son realmente útiles para, digamos, para ir viendo para dónde va la economía. Hicimos un trabajo que se publicó en la revista jurídica que vamos a presentar el 31, ¿no? Que de alguna manera estudié cómo el presupuesto del año 2009 había adelantado con medidas que estaban escondidas a través del proyecto de presupuesto, cómo iba a reaccionar frente a la crisis financiera internacional que ya se hacía presente. En general, solo los que nos divertimos con esto nos ponemos a revisar esos documentos, pero son documentos muy significativos y que pueden adelantar mucho digamos, cómo va a venir la economía o qué piensa hacer el gobierno con cada una de las medidas. Por último, solamente quería dejar un recuerdo, porque de alguna manera lo planteé, de los derechos humanos, por defender y conquistar la democracia, debemos reconocer que hay determinadas, digamos, asignaturas pendientes de índole económica.
no puede ser que una licuadora la compremos en 18 cuotas sin interés y una casa haya que ir con todo el paquete de plata arriba del escritorio del escribano comprado en el mercado negro. Ahí hay una gran disfuncionalidad que evidentemente el proceso democrático todavía no ha encontrado una solución, y creo que muchas veces no la encuentra porque no hay una reflexión sobre estas cuestiones institucionales y económicas. Y digo primero institucionales porque entiendo que el fortalecimiento de las instituciones económicas es la clave para, de alguna manera, encontrar los caminos para que nuestro pueblo tenga el bienestar social que se merece. Nada más por hoy. Bueno.